conexionhumana.es tener este día a Marlene Abud Buchamar, quien tiene dos postdoctorados y quien es una excelente investigadora reconocida a nivel nacional e internacional. Bueno, Marlene, tú eres una investigadora emérita en la PUSE, una profesora asociada a una universidad en Alemania. Tienes además 80 publicaciones indexadas basadas en oralidad y modernidad y entre ellas está Así dicen mis abuelos, voces y saberes ancestrales, aprendamos en mi lengua y en tu lengua. Para Marlene esto es importante y es muy importante también la ética en la investigación. Marlene, ¿por qué es importante para ti la ética en la investigación? Bueno, primero te digo buenos días, muchas gracias, gracias por la invitación, un gusto poder compartir. A ver, la ética es importante para absolutamente todo en la vida. Si nosotros no somos éticos con cada uno de los detalles que nos rodean, con cada una de las personas que están al lado de nosotros, con cada investigación, con cada escrito, con absolutamente todo, no vivimos como debemos vivir y traspasamos esos límites del respeto, de la comprensión, de la flexibilidad hacia el otro. Por supuesto que cuando estás haciendo investigación y además cuando estás haciendo investigación con pueblos indígenas, con lenguas minorizadas, el tema de la ética se exacerba a lo máximo porque nosotros no podemos atentar de ninguna forma con poblaciones vulnerables, de ninguna forma. Y a veces todo va tan rápido, ¿no? Hoy en día, las comunicaciones, la forma de vida, la relación con el otro, que nos olvidamos de pequeños detalles que pueden romper ese respeto hacia el otro y pueden eh, mandar por un camino equivocado los pasos que debemos seguir siendo éticos en la investigación. Ahora dime, tú eres una mujer que ha escrito más de 80 publicaciones indexadas y además reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. ¿Tú has sufrido algún momento algo de que han querido tomarse la investigación tuya como la de ellos? Sí, sí, desgraciadamente sí, eso pasa cada vez más, pienso yo, porque de alguna manera la comunicación se ha ampliado, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, en redes sociales aparecen partes de un trabajo que tú has hecho o las páginas web y todavía no tenemos la conciencia de que, por ejemplo, lo que está en una página web es una publicación y que está además reconocida por la CENADI en nuestro caso, ¿no es verdad? Y entonces es bastante sencillo para mucha gente mirar, copiar y luego poner su nombre en imágenes, en frases, en expresiones. Mira, con esto de las expresiones, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en campo con comunidades indígenas, eh, de pronto escuchas expresiones muy, muy profundas que están íntimamente relacionadas con la forma de vida de la gente y el entorno, el agua, la noche, la oscuridad, la luz, el sol. Entonces, son expresiones a veces tan profundas que mucha gente luego se las toma como propias y se olvida de citar a aquel de quien escuchó al menos. Puede ser que esa persona también se esté copiando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos pasando la pandemia, yo estaba trabajando con el tema de investigación de plantas medicinales, que es parte del proyecto de Voces y Saberes Ancestrales, en la zona, estábamos terminando en la zona de Cotopaxi y empezando en la zona de Pichincha. Y entonces, con uno de los compañeros del grupo, de una de las comunidades de Santa Teresa de Pinta, él dijo, es momento de despertar a la tierra. Cuando te das cuenta, es como que todos nos habíamos quedado aletargados con el tema de la pandemia, alejados, aislados,
muchos deprimidos, ¿no verdad? Sin saber por dónde íbamos a seguir. Y algunos nos habíamos alejado de la tierra, de la familia, en fin. Entonces, él dijo, en este momento de pandemia, que estamos volviendo a la casa, volviendo a la familia, es momento de despertar a la tierra y de volver a cultivar y de volver a sembrar. Eso fue una frase que de verdad a todos los del grupo nos llevó a pensar en cómo a veces nos olvidamos de la tierra, del medio ambiente, de lo que nos rodea y le maltratamos. Entonces, cuando te das cuenta, tú empiezas trabajando en por ejemplo, un proyecto de lingüística, de sociolingüística, o un proyecto multidisciplinario y transdisciplinario, como es el asunto de plantas medicinales de comunidades indígenas, y te das cuenta que entras dentro de toda una ecología frente a la cual hay que ser éticos también, ¿no? Y que te permite además entender mejor, por ejemplo, el significado de un granito, de una semilla. ¿Qué pasa en todo el proceso de siembra, de cuidarle a esa semilla que crezca, luego cuando crece la planta, luego cuando ya puedes cosechar, cuando puedes compartir con tu vecino, con tus amigos, con tu familia? Entonces, hablamos siempre de que de alguna manera cada palabra, cada nombre es una semilla que te lleva a conectar con todo lo demás. Entonces, esos ejemplos que vives cuando trabajas en las comunidades hablantes, ya sea de lenguas indígenas o de variedades de español que también son minorizadas, se convierten en una fuente ilimitada de conocimiento y de aprendizaje cuando tienes la apertura de escuchar y de aprender. Dime ahora, ¿cómo fue, Marlene, que tú conectaste con las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo? ¿Y por qué lo hiciste? Sí, desde hace mucho tiempo. En verdad, esto pasó en los años 70. Yo tenía que escoger un tema de tesis para mi licenciatura en lingüística. Y tenía opciones. La una opción era hacer un análisis en una clase, por ejemplo, una clase de idiomas, sobre los problemas que los estudiantes tienen cuando aprenden una lengua extranjera. Pero me parecía que había que buscar algo más allá. Y había tenido yo una clase de bilingüismo interesantísima con Gustavo Fierro, en donde te dabas cuenta que cada una de las lenguas, por supuesto, está inmersa, está amarrada a la cultura, a la cosmovisión, a la historia, a la forma de vida, y que no era suficiente para entender al otro, saber si habla una lengua o no habla, pero qué implica, cuáles son los significados de cada palabra, cómo vive. Y entonces tuvimos la oportunidad de ir a trabajar en comunidades indígenas en Tungurahua, porque mi marido, que es médico, hacía la rural. Y entonces me di cuenta que ese era el momento de entrar en un tema diferente, que era en estas comunidades en donde en ese momento la lengua casi generalizada para niños y adultos era la lengua quichua, hay un sistema educativo que atienda a los estudiantes como se merecen y como deben ser atendidos en su propia lengua. Y entonces mi primera tesis, que fue una lección de vida, fue comparar dos sistemas educativos en escuelas rurales muy alejadas, la una en Tungurahua y la otra en Chimborazo, cerca de la laguna de Colta. Y en el caso de Tungurahua, se podía llegar a esta comunidad, Calwa, caminando, nada más que caminando. La escuela era más grande, tenía más estudiantes. Era una escuela que debía atender a población indígena. Todos los niños eran monolingüe quichua hablantes. Y la profesora, era una escuela unidocente, no sabía nada de la lengua quichua. Y además, la relación con los estudiantes era de una total distancia, ¿no? Y claro, enmarcada en esta ideología lingüística, sociolingüística,
del desprecio al otro y de no entender lo que pasaba. Entonces sucede que estos niños llegaban a la escuela caminando a veces 40 minutos más. Era un sitio muy frío, como, no sé, 3.800 metros. Y cuando estábamos en el aula, porque nosotros también entrábamos al aula para ver cómo se iba desarrollando todo, de pronto hacía un poquito de sol. Y entonces la profesora salía y a veces los niños también salían, ¿no? Ya sea el recreo o simplemente el momento de sol para aprovechar. Como era una zona muy lluviosa, además siempre había lodo en el piso. Entonces, al volver al aula, eh, cada uno de los niños tenía que limpiarse los zapatos para no ensuciar el aula. Pero el rodapié que tenían era un rodapié hecho con tapas de botellas, de tillos, puestos hacia arriba. Y O los sea, niños no metales, tenían zapatos. sobre todo las niñas no tenían zapatos. Entonces, han pasado muchísimos años, pero cuando yo veía eso decía, a ver, ¿dónde están los derechos de los niños? ¿Dónde está la sensibilidad de ver esos pies sangrando, ¿Esto es hace llenos de cuántos tierra? años? Esto es en los años 70. 70. En los años 70, 75, 76, 77. Sí, 77. Y, y claro, además, esta idea de que, claro, los niños eran tontos. No, los niños vivían en comunidades muy pobres, con otra lengua, con otra cultura, con otra forma de vida. Y además, con la esperanza de los padres de que la escuela les ayude a salir de esa pobreza. Bueno, desde ese entonces sigo trabajando en sectores en donde de alguna manera uno se responsabiliza y entra en tratar de conocer cuánto ha cambiado. Mucho ha cambiado, pero no ha cambiado lo suficiente. Las ideologías lingüísticas, las ideologías sociales hacia el otro siguen siendo nocivas y mantienen las relaciones de desigualdad. ¿Cuál es la primera comunidad aquí en el Ecuador con la que tú te involucras? Fue la comunidad de Calgua Grande, que en verdad era Calgua Chico. Esto es en Tungurahua. Y entramos nosotros a esta comunidad de Calgua Grande, era la más pequeña, porque había otra que era Calgua Chico, que era la más pequeña, era la más grande, en verdad. Esa fue la primera. Y también la comunidad de Majipamba, en Colta, en Chimborazo. Ahora, dime, ¿cuál es el desafío más grande que has tenido dentro de toda esta experiencia con las comunidades? Mm, a ver, en el trabajo con las comunidades, creo que no es el desafío más grande. Es siempre un desafío aprender a vivir en esas diversidades, ¿no? En formas de expresarse, en formas de referirse al otro. Entonces creo que tal vez esa es una de las cosas que a veces se dificultan, porque por ejemplo tú estás conversando con una persona en algunas de las comunidades, uno sentado al lado del otro, pero no se están mirando a la montaña o al cielo, y de pronto dices, ¿está yéndome o no me estoy yendo? Y luego te das cuenta que sí, que hay un diálogo, pero con una posición del cuerpo y una gestualidad totalmente distinta a la que has estado acostumbrado. Yo eso le considero un reto justo para ver de qué forma te acercas y entiendes mejor al otro. Mm, no le considero un desafío en el mal sentido, sino un aprendizaje, ¿no? Quizás un desafío grande que tuvimos, al menos cuando llegamos a una de las primeras comunidades en Perú, era las grandes distancias que había que caminar y mostrarle a la gente, probarle a la gente que no necesitaba desconfiar de nosotros, porque al principio había desconfianza de quiénes son y qué hacen y para qué vienen, pero fíjate que luego de unos meses nos nombraron comuneros y nos dieron un pedazo de tierra.
para compartir con ellos. Y fue algo muy interesante porque apenas llegamos a esa comunidad, claro, íbamos a conversar con la gente y cuéntenos cuál es la historia de la comunidad. Y nos contaban algo y nosotros íbamos felices, ya sabemos. Y a medida que pasaba el tiempo, la misma persona nos llamaba y nos decía, ahora sí te voy a contar la verdadera historia de la comunidad, porque ya nos damos cuenta que ustedes son como nosotros. Esta oralidad, has ido publicándolas para que no se pierda esta oralidad. He publicado poco porque he estado muy inmersa en el trabajo. Hay una tesis que no está publicada, una tesis muy gorda, sobre el tiempo de nuestra vida en Perú. Bueno, hay más de una tesis y tal vez un par de artículos, ¿no? Uno de los artículos se refiere a la educación formal y la educación informal, que a veces no les respetamos, pero ¿cómo aprende el niño a aprender? ¿Cómo aprende el niño en estas comunidades a relacionarse con el otro, a reconocer los caminos, a trabajar, ¿no? Y los impactos que tiene cuando llega al nivel escolar, formal, occidental. Entonces, de eso se escribió algo, también algo de la lengua en contacto, del español en contacto, que te digo, pero no hemos escrito lo suficiente. Hay que compartir un poco más, así es. Y es porque yo he estado imbuida en el trabajo con las comunidades. Ahora dime finalmente, Marlene, ustedes van a hacer un congreso en estos días. ¿De qué se trata exactamente el congreso? A ver, esto es muy interesante y de alguna manera ha incidido esta metodología de colaboración que yo tengo como principio que esta metodología de colaboración debe llevarte a hacer el trabajo, a sacar productos que sean pertinentes para los hablantes de las lenguas. Un buen ejemplo es, así dicen mis abuelos, que lo puedes ver en la página web, así dicen mis abuelos. Eh, Porque luego la gente con la que estás trabajando es la que te impulsa a hacer otras cosas. Hace 2 años, algunos compañeros de comunidades de Imbabura, sobre todo de la comunidad de Chirihuasi, en La Esperanza, con quienes habíamos venido trabajando muchos años, desde el año 2010, haciendo estudios geolingüísticos para determinar el uso y la pérdida de la lengua, vinieron y me dijeron, queremos hacer un congreso. Te unes. Yo había venido haciendo muchos congresos y sigo haciendo, ¿no? Una serie de congresos. Pero este tenía obviamente otro origen y otro matiz, porque yo no era la persona que estaba llamando al congreso, eran mis compañeros de la comunidad. Y por supuesto que dije, claro, trabajemos juntos. Esto fue en el año 22, saliendo de la pandemia. La idea era hacer el congreso en Ibarra, en alguna universidad de Ibarra. Yo les propuse que hiciéramos en la Católica de Ibarra, que tuvo una apertura increíble, realmente nos recibió con los brazos abiertos. Sí, yo soy de la Católica, pero eran los compañeros de las diferentes comunidades. Hicimos ahí el primer congreso que le llamamos Shimi Muyuta Tarpushpa, es decir, sembrando semillas de revitalización lingüística. No está dicho, pero se entiende. Y fue un éxito. Hicimos un híbrido, convocamos a gente de todo el país, pero además convocamos a gente afuera. Siendo híbrido, pudimos tener ponentes, por ejemplo, de España, gallegos, catalanes, vascos, que eran una de las asociaciones vascas, estaba ayudando muchísimo con este congreso y con algunas otras actividades. Entonces, 2 años más tarde, en este año, dijeron vamos a hacer el segundo. Shimi Muyuta Tarpushka. Ishkai Shimi Muyuta Tarpushka. El segundo, ¿ya? Así que estamos en eso. Esta vez va a tener más visitantes internacionales, indígenas, hablantes de distintas lenguas. Mapudungún de Chile, Nasayube de Colombia,
Inga de Colombia, guaraní de Paraguay y una de las lenguas mayas de Guatemala. ¿Cuándo es este congreso? Este congreso comienza el 18 de este mes, o sea, la próxima La semana. próxima semana. Sí. 18, 19 y 20 se vuelve a hacer en la Universidad Católica de Ibarra. Y además vamos a tener ponencias, mesas redondas. Va a ser presencial, pero sí vamos a transmitir en redes. Y vamos a tener además exposiciones hechas por jóvenes indígenas de las comunidades. Vamos a hablar del tema de la educación formal y el rol que tiene en el mantenimiento de las lenguas, de los peligros que corren las lenguas que son minorizadas, de por qué es importante mantener una lengua, más allá de la comunicación, por tu identidad, por tu por tu relación con la gente, la relación con la tierra, por la historia, en fin. Y vamos a trabajar, vamos a tener exposiciones. Y en esta vez estamos convocando además al sector público, porque si tú no eres capaz de usar tu lengua en todos los ámbitos posibles de comunicación, se va reduciendo a un pequeño ambiente que puede ser mi familia, pero más allá de la familia ya no. Muchas gracias, la verdad. Agradecemos al público de Conexión Humana el haber tenido este día a una mujer tan sensible, diría yo, aparte de su profesionalismo, como es Marlene Abud, quien ha vivido con la diversidad y lo sigue publicando hacia el público y lo sigue reflejando hacia nuestra querida audiencia. Les esperamos el próximo programa y será un gusto nuevamente recibirles. Gracias.